Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azul y les doy una cordial bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la tercera herida universal que contempla el libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. En los videos anteriores estuvimos hablando sobre el rechazo y el abandono. Hoy toca hablar sobre la humillación, ¿ok? La humillación también puede entenderse como vergüenza o como pena. Y normalmente es un sentimiento que va relacionado con el sentir de la familia en la que vivimos. En esos casos, la herida de la humillación será sistémica, ¿okay? Que se transmite de generación en generación. Es una huella colectiva que está en el aire que se respira dentro de los hogares. Es la atmósfera de toda una familia o un complejo familiar. Mientras cuando se siente la herida de la vergüenza o de la humillación a nivel unilateral, es decir, de una sola persona, se vuelve una herida individual. Algunos ejemplos generales de esta herida es sentir vergüenza por la casa en donde vivo, sentir vergüenza por quién soy, sentir vergüenza por los padres que tengo o por no tenerlos, sentir vergüenza por el vello corporal, el color de piel, sentir vergüenza por la familia en la que se vive, entre otras muchas cosas. Si se dan cuenta, he dibujado a estas personas sin boca, no para ahorrarme tiempo, sino con una razón simbólica, y es que esta herida habla sobre los silencios. Cuando alguien tiene la herida de la humillación, tiene de forma simbólica un silencio o una incapacidad para hablar sobre lo que siente, sobre sí mismo y sobre su sentir. Ahora, específicamente a nivel sistémico o de herida sistémica, ¿cuáles son algunos ejemplos de esta herida? Pues, por ejemplo, cuando la familia siente vergüenza por el suicidio de algún tío o alguna tía, que si el primo o la prima tienen algún trastorno de la personalidad o algún trastorno mental, el típico caso de la persona divorciada, la abuela divorciada que les causa muchísima vergüenza, el primo que se droga, a lo mejor el sobrino que estuvo en la cárcel, la hija o el hijo con algún embarazo adolescente, el hijo no querido, que si el nieto no querido, las peleas entre los padres. Todo este tipo de cosas crean heridas a nivel sistémico, y esta herida principalmente es la de la humillación, porque causa muchísima vergüenza que alguien se entere de lo que pasa en esa familia, alguien se entere de algo de todo lo que acabo de mencionar. Y eso ocurre porque normalmente la herida de la humillación se da en realidades que consideramos inadecuadas o humillantes. Ahora vamos a hablar de la herida de la humillación a nivel individual. El silencio ante una situación que consideramos de abuso o considerada como humillante forma parte de la experiencia individual de la herida de la humillación. Esta no se externa con nadie y se vive en soledad. Si se acuerdan, cuando es sistémica, la viven como una carga o como el aire que respiran todas las personas, ¿no? Algunas más que otras. La balanza no es equitativa cuando se trata de heridas, pero al final de cuentas es una atmósfera, una burbuja. Y cuando es a nivel individual, el aire que se respira y la burbuja en la que se vive se carga en soledad, en toda su plenitud, se carga por una sola persona. Los casos más comunes, lamentablemente, de la herida de la humillación a nivel de carga individual es, por ejemplo, los casos de abuso sexual. Los casos de abuso sexual es muy común que la persona sienta asco por su propia persona, asco por existir, asco por su cuerpo, le da una vergüenza terrible externarlo con los demás, ni se diga con la familia. Cada caso es muy particular, muy particular, pero normalmente el no hablarlo, el silencio, el no tener boca, hace que la carga de la humillación se viva por una persona. Entonces, todo aquello que es innombrable en una familia o a nivel de experiencia personal, lo secreto, lo callado, lo oculto, lo encubierto o lo escondido de la realidad,
genera vergüenza. Y ese secreto se mantiene no por una cuestión de debilidad, sino porque en el fondo nosotros nos sentimos poco dignos, nos sentimos avergonzados y no sabemos cómo expresar ese dolor. Pero recuerda, el silencio es el peor de los venenos. Siempre va envuelto de dolor, enojo, frustración y tristeza. Y lo que ocasiona es que se queda atrapado en el cuerpo y en la mente. El problema es que ese secreto se queda alojado dentro de nuestra psique y nosotros debemos de encontrar la forma de darle salida. Al no encontrar cómo sacarlo, nosotros vamos a mantener conductas impulsivas o compulsivas que tratan de darnos un alivio o una sensación de protección, pero en realidad nos terminan hundiendo más. Para explayar mejor esta situación, les voy a leer un caso de la vida real por parte de una paciente de Anamar. Recuerdo el caso de una paciente que padeció abuso sexual de su abuelo. Ella vivía con sus abuelos y él por las noches abusaba. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela. Sentía que ella era responsable, era desleal a su abuela porque ella la cuidaba y la alimentaba como si fuera su madre. Esa situación duró muchos años. La enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. El trabajo de la psicoterapia le ayudó a expresar su ira, su enojo, su vergüenza, de forma paulatina. Y esa obesidad que tenía se convirtió en un sobrepeso hasta dejar esos hábitos alimenticios que encubrían su vergüenza. Cuando todo ese dolor es curado, una de las grandes tareas que tienen los psicoterapeutas y el paciente es ayudarles a desaprender todos aquellos malos hábitos que los condujeron hacia el lugar en donde estaban. ¿Cómo es la personalidad de la herida de la humillación? Normalmente son personas que siempre encubren algo o dan esa sensación, y por otro lado, estas personas se sienten culpables o se sienten malas personas por ser así, por lo que ocultan. Suelen ser complacientes y generosos, buscando ser aceptados y agradables por su entorno, cueste lo que les cueste. Suelen resolver los problemas de todos y escuchar a los demás, algo parecido como una ambulancia de problemas que todo lo reciben, pero ellos se dejan atrás. También suelen portarse como padres o madres protectores o protectoras con sus amigos, pero a modo de declaración, esta preocupación o muestra de generosidad y apoyo no son sinónimo de una persona bondadosa de corazón, sino son actitudes compulsivas que nacen gracias a la personalidad herida de la humillación. Acuérdense que la personalidad herida, ya hablamos de eso en otro video, pero es un armazón que tenemos todos nosotros, o una especie de capas o armadura que nos ayuda a dirigirnos de cierta manera que nosotros creemos correcta o aceptable, con el afán de que nos acepten. Pero les decía, estas actitudes de tener complejo de ambulancia o de padre y madre de tus amigos, en realidad son actitudes compulsivas de complacencia para que los otros acepten, y la vergüenza o poca estima que uno se tiene a sí mismo pase desapercibida. Aquí les va una lectura. Las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa que tiene que ver con hacer lo que quiere y seas lo que espera. Vive en un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de todos, a manera de ambulancia. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, buscará cómo resolverlo. De manera automática, su mente no se cuestiona, sino que centra toda su atención en los demás, dispuesta a resolver y así ganar aprecio. Por ejemplo, algo interesante que nos cuenta Anamar en su libro es que ella percibe que, por ejemplo, los sacerdotes o los curas, cuando se sentían indignos con la herida de la humillación, se daban latigazos hacia a sí mismos, con el afán de ganar un respeto o ganar esa redención. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona que tiene esta herida o carga con esta enfermedad se castiga
y encuentra, como todo principio del masoquismo, un dolor en ese placer. Algunos ejemplos del autocastigo es, por ejemplo, el fumar, el beber alcohol, el comer cosas que sabes que te hacen daño, aguantarse las ganas para ir al baño, aguantarse la sed, eso es algo muy común, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso con tus amigas, con tus familiares, con tus parejas, tus amigos, siempre querer pagar como las cuentas de los demás, comer de forma compulsiva, tener relaciones sexuales dolorosas, entre muchas otras cosas. Entonces aquí lo que te invita a preguntarte es, ¿dónde está tu autocastigo? Hazte esa pregunta seriamente, siéntate y piensa de qué formas te castigas en tu día a día y cómo éstas afectan a tu vida. Escríbelas y sé conscientes de ellas. He aquí otra lectura. La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer y cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos. Los define como poco valiosos, siente vergüenza por ellos. Y esta información tarde o temprano llega a ellos, quienes inevitablemente enfermarán de la vergüenza o de la herida de la humillación, sea consciente o inconscientemente. Pueden encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros y controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos como su madre que los veía desde su vergüenza. La sexualidad es un área de prejuicios y puede llevar al masoquismo, a vivir las relaciones sexuales como algo malo, algo sucio o algo de qué avergonzarse. También muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio, el abuso. Se van a dar cuenta que a lo mejor les llegan a la mente muchas personas que viven con mucha vergüenza su sexualidad. En este caso es muy general o muy común en las mujeres de México. En los matrimonios hay mucha vergüenza y mucho silencio. Suele ser también un tema tabú muy grande hablar de la sexualidad con los hijos, porque todo esto se ve con la vergüenza y con esta enfermedad tan grande que es la humillación, entre también otros factores religiosos y culturales. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las características físicas, emocionales y las creencias que tienen estas personas normalmente. En cuanto a las características físicas, normalmente tienen un cuerpo graso, sobrepeso en el vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete con partes flácidas y caídas, la cara redonda y la mirada de niño, cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Recuerda que las características físicas suelen cambiar según dónde vives, qué personalidad herida tienes y qué tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa con tu cuerpo. Las características emocionales son las siguientes. Se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa, no sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda y esto le genera una deuda con los demás, lo que le permite o no le permite sentirse en paz si alguien tiene alguna necesidad. Cuando te mueves desde la culpa también hay mucho enojo y necesidad de castigarte o sacrificarte. Vives hábitos autodestructivos. Por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo o para hacer lo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien lo necesita. Experimentas mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres a las que atraes de forma inconsciente como una forma de control. Odias el control, pero al final lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre, quien también te controlaba. Las creencias de esta persona.
El complejo de ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. Mientras más grande sea tu herida, más vives con ese niño a flor de piel. En esta herida el niño se ve en su constante sentimiento de vergüenza de ella o de los suyos. Siente vergüenza por sus hermanos o por sus familiares porque puede sentirse menos valioso o que ellos lo son. Aquí les va otro ejemplo de la vida real. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás, pero su mamá no. En términos de educación y como proveedora, más bien era como su hermana y su madre, su abuela. Pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre, y por momentos no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia porque por un lado todos la educaban y todos eran padres, pero a la vez nadie estaba realmente comprometido. Claudia tenía una abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras, arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema: sobrepeso, pasividad, control, victimismo, culpa y vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba. Le pedía dinero y favores y la usaba para cualquier cosa que él necesitara. Ella tenía la eterna fantasía de que algún día se enamoraría de ella, con todo lo que hacía, cómo la cuidaba, lo escuchaba, etc. Al final resultó una historia conocida para Claudia, pues ya había vivido muchas relaciones de ese tipo con hombres que la usaban y al final la abandonaban. Con ello repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre. A ella le fue negado el derecho a tener un padre y una madre que se hicieran cargo de ella, que se comprometieran con su educación. Le fue negado el derecho a sentirse importante, tener un lugar dentro de esa familia, vivir con orden y estructura en el hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela porque ella se las transmitió a sus hijas y a la vez aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen, están ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Esa es una vergüenza de sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres, como pueden darse cuenta. Ella había sido abusada sexualmente en la infancia por su abuelo y fue abandonada por su padre, herida que les transmitió de forma inconsciente a todo su legado. Ella odiaba a los hombres, se casó con hombres que eran ausentes y el último era frágil. Falleció muy joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas, parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. A Claudia le fue negado lo mismo de lo que carecía todo su sistema: ausencia de padre, madre sin derecho a ser amada, cuidada, respetada y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia era conciencia. Conciencia de su valor, de su compromiso hacia ella, el respeto de lo que ella necesitaba, sentía, sabía y pensaba. Si se dan cuenta, todo esto nace de un sentimiento de vergüenza en donde todos nos sentimos carentes, indignos o poco merecedores de una estima o no sentimos que tengamos valor. De esta manera no nos hacemos conscientes de nuestras necesidades y permitimos la perpetuación de abuso en nuestras relaciones humanas. Ahora, ¿cuáles son los principales venenos de esta herida y sus antídotos? En los venenos tenemos ignorar tus necesidades, hacer por los demás todo aquello que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir el abuso, sentirte una víctima de los demás y no hacerte responsable de lo que tú les permites que te hagan,
ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades y tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar y aguantar, que es un sinónimo de autocastigo. Y los antídotos para tu personalidad son generar espacios para que tú conozcas tu libertad, aprender a escuchar y a respetar tu cuerpo. Si tienes sed, dale agua. Si quieres ir al baño, ve al baño. Si algo anda mal, ve y chécate. Ir al doctor, cuidar tu salud es parte de escuchar tu cuerpo y respetarte a ti misma también o a ti mismo. Poner límites con los demás, crear relaciones adultas en libertad y enfocar lo valioso de ti y sentirte orgulloso o orgullosa de eso. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les sea de utilidad. Estos videos están diseñados para aquellas personas que no tienen acceso a lo mejor a leer libros de psicología o acceso a una terapia, y aunque tengan esas posibilidades, que no se lo hayan permitido, ya que hay muchas cosas que nosotros ignoramos cuando no conocemos de psicología o no atendemos nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. En fin, si ustedes tienen esta herida o han percibido ejemplos de la vida real, siéntanse en confianza de compartirlos si así lo desean, o de aportar cualquier tipo de conocimiento más. Para eso están los comentarios y para eso está este canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta luego.